Adriana Isabel, que se acaba de conectar también. Entonces Hola, buenas ahí. tardes. Hola, profe Adriana, ¿cómo está? Bueno, entonces vamos a iniciar este encuentro sincrónico. Ya es el encuentro sincrónico de cierre del módulo 3 e inicio del módulo 4. Yo entonces voy a irles proyectando. Aquí ¿están viendo mi pantalla? Sí, señora, sí se ve. Ah, perfecto. Entonces ahí ustedes ven cómo volvemos a esa metáfora de los héroes, los superhéroes o los superprofesores que realmente son héroes en este proceso de profesionalización docente. Y decíamos que al principio, o para este nivel de este semestre, tenemos 17 profesores convocados y ese ejercicio en este punto en el que vamos ya nos lleva a declarar o a entender mejor esta afirmación que está ahí, ¿no? Parece una afirmación simple, parece una afirmación, digamos, un poco cliché, pero realmente en este momento ya somos más conscientes de lo que significa el diálogo que tenemos que establecer con los estudiantes para efectos de comprender el proceso de la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Hasta este punto, entonces, ya entendimos que pensar en la evaluación no significa pensar en qué voy a hacer en la semana de parciales y pensar tampoco en cuál va a ser la prueba que yo le voy a poner al estudiante, ¿no? Eso hace parte del proceso, pero realmente en este momento entendemos que la relación que existe entre el profesor y el estudiante es definitiva para llevar a cabo un buen proceso de evaluación del aprendizaje. Y cómo entonces ese proceso de evaluación del aprendizaje pues está determinado por un elemento, y vuelvo a insistir en esto, un elemento que es transversal, ordenador, determinante de mis acciones como profesor, de todas mis acciones como profesor, ¿no? Y específicamente mis acciones de planeación profesional o planeación de mi entrega del currículo, de mis cursos. Recuerden que uno planea la evaluación, que a veces dejamos la evaluación de últimas y digamos que es un poco la cenicienta del paseo, ¿no? Pero la evaluación en términos de los resultados de aprendizaje me está diciendo qué es lo que yo espero ver en el estudiante en cierto momento de su tránsito por la ruta formativa. La ruta formativa es, obviamente, mi asignatura hace parte de esa ruta formativa y entonces yo determino en ese proceso de tránsito por mi asignatura qué es lo que yo esperaría evidenciar en términos de aprendizaje o de criterios de avance, ¿no? Del estudiante para el logro de los resultados de aprendizaje. Entonces, por eso decimos que, perdón, que los resultados de aprendizaje son ese elemento ordenador. Decíamos que teníamos 17. En este momento, en esta altura, tenemos 3 profesores que han hecho o que han evidenciado, seguramente los otros lo han hecho, pero no han podido subirlo, no han tenido algunas dificultades, pero el tema es que aquí hemos venido haciendo una correlación de elementos que determinan el proceso de evaluación y la planeación experta de la evaluación, ¿no? Y es la relación que existe entre los resultados de aprendizaje, que es el RA que ustedes ven ahí, de los criterios de evaluación, de los niveles de desempeño, los descriptores de desempeño, y para este módulo 3 que cerramos hoy, de las evidencias de aprendizaje, que nos darán pauta o camino ya para hablar de los instrumentos. Entonces, miren cómo vamos uniendo todos esos elementos de esa gran estrategia de la evaluación de los aprendizajes. Y aquí, pues, sin evidencia, realmente tenemos a 14 profesores, pero siguen ganando los profesores que se comprometen con este ejercicio. ¿Por qué? Porque tienen clara la meta. Y si ustedes recuerdan, la meta
por la cual pues nos hemos reunido este semestre y que nos ha encargado el señor decano es una meta que parece muy simple, pero realmente requiere de mucho trabajo de parte de ustedes y de mucha reflexión y sobre todo de mucho compromiso, ¿no? Pues con su propio proceso, ¿no? Ni siquiera con nosotros, sino con su propio proceso. Tiene que ver con cómo yo como profesor cualifico mi ejercicio docente, ¿no? Y en este módulo o con este momento de esa ruta formativa que ha planeado la escuela para sus profesores, esa cualificación se ve reflejada en cómo yo diseño una estrategia de evaluación que esté alineada con los resultados de aprendizaje que esperan que los estudiantes logren en esos ciclos o en esos momentos formativos que se encuentran los estudiantes y que ustedes apoyan en cada una de las asignaturas que corresponden a cada uno de los semestres y que corresponde con esa gran malla curricular de cada uno de los programas que ustedes apoyan. Entonces, miren que la misión no es simple, no es sencilla, por el contrario, requiere de muchos elementos que, por supuesto, los que han llegado hasta acá seguramente ya los tienen y ya los han podido desarrollar. Y esto se refleja en eso que nosotros hablábamos al inicio, y lo retomo acá, al inicio de este módulo, en la primera sesión, encuentro sincrónico, de los superpoderes. Y decíamos, miren, primero uno tiene que tener fuerza para alinear los resultados de aprendizaje. ¿Y en qué consiste eso? En que yo, cuando hago la alineación de los resultados de aprendizaje, lo que estoy haciendo es un análisis de esos resultados de aprendizaje. Y el análisis implica comprender qué se espera de mi asignatura en el marco del currículo que se está ofreciendo, ¿ya? Y esa comprensión es la que me permite a mí tomar las decisiones como profesor frente a la entrega curricular. La entrega que está dada en términos de lo que el estudiante debe saber, entender, comprender para avanzar en ese aprendizaje que se espera que tenga. Entonces aquí, al inicio, la primera acción que tuvimos fue traer los resultados de aprendizaje que ustedes declararon con el apoyo del módulo 1, ¿no? Del curso 1 de esta ruta formativa y trajimos esos resultados de aprendizaje y ustedes nos hicieron un análisis de ese resultado de aprendizaje o de esos resultados de aprendizaje de una de sus asignaturas y empezaron a decir, oiga, lo comprendo de tal manera, entiendo que tiene estas fortalezas y tiene estas debilidades. Así que tuvieron la fuerza para autoevaluarse en el proceso y para evaluar y analizar esos resultados de aprendizaje que ustedes traían hechos como producto del primer momento de formación de esta ruta. Luego entonces hablamos de esa capacidad de tener la agilidad para ir construyendo en la marcha, ¿no? Y tiene que ver con esa relación que yo debo entender entre los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación, los niveles de desempeño y los descriptores de desempeño. Ahí vamos en el módulo 2, avanzando en ese tema de la agilidad y por supuesto cerca al módulo 3, ¿no? Módulo 2 y 3 estaría en ese aspecto. Y ahí fue cuando ustedes dijeron, oiga, espere, porque es que si yo quiero plantear una estrategia de evaluación, entonces yo primero tengo que saber qué evaluar, para qué evaluar, quién lo va a evaluar, cómo lo va a evaluar y cómo voy a realimentar el proceso. Y esas preguntas que parecen tan simples, pues sus respuestas son las que me llevan a hacer esas relaciones entre los diferentes componentes de una estrategia de evaluación centrada en el aprendizaje. Reflexionábamos sobre el concepto de la evaluación, sobre lo importante que es entender que la evaluación es un proceso, no es un producto, y que esa evaluación entendida como un proceso me sirve también para aprender, ¿no? Entonces el estudiante aprende a través de la evaluación y yo como profesor valoro el proceso que tiene el estudiante en ese logro de los resultados de aprendizaje. Y ahí vamos en el módulo 4, porque entonces yo empiezo a hablar de las evidencias, de lo que los medios que voy a usar para que el estudiante pueda demostrar que ha aprendido hasta cierto punto, hasta el momento en donde yo empiezo a tomar esas mediciones a través de la evaluación. Vienen otros dos que son la magia, que es evaluar desde el aprendizaje, ¿ya? Evaluar desde
qué está aprendiendo el estudiante y no desde lo que yo creo que debe aprender o desde lo que yo estoy enseñando, porque entonces ya la enseñanza se refleja en términos de la acción del estudiante, o sea, se hace real e importante la enseñanza en la medida en que favorece o brinda todos los elementos para que el estudiante aprenda o logre esos aprendizajes. Y después viene el tema del propósito como otro de los superpoderes que son ya los que vamos a desarrollar en el módulo 5, que es la integración, ¿ya? La integración de esa gran estrategia de evaluación que hemos venido haciendo por pedacitos del rompecabezas. Ya vamos a unir esos pedacitos y vamos a ver cómo todo eso que hacemos lo que nos permite entonces es decir y decirle a la escuela, sí, aquí nos comprometemos a asegurar que el estudiante aprenda. ¿Mm? Y a medir, por supuesto, que el estudiante sí logró esos aprendizajes que nosotros decíamos que iba a lograr. Como vamos en el módulo 3 ya, vamos a poner a prueba los poderes. La profesora Adriana no se sienta cohibida de participar porque además le va a llegar una pregunta. La idea aquí es que estas son unas excusas para poder aclarar de pronto algunos conceptos, para cerrar algunas ideas que nos permitan avanzar en el proceso, ¿ya? Entonces, quiero saber si la profesora Adriana me escucha bien y el profesor Ramiro también. Sí, yo estoy oyendo bien. Perfecto. Profe Ramiro, usted que está en celular, ¿cómo está su señal? Excelente, Diana, gracias. Perfecto. Entonces vamos a ver. La prueba de poner a prueba tus poderes es, vamos a decir si lo que sigue es un medio, una técnica o un instrumento, ¿vale? ¿Quién se anima primero antes de mostrarle la pregunta? ¿Profe Adriana o profe Ramiro? Profe Ramiro, hagámoslo. Y dejamos a la profe Adriana en la segunda pregunta, ¿vale? Vale, claro que sí. Bueno, esta primera pregunta dice, hay un profesor que se llama Augusto. Él usa un ensayo o usa el ensayo para evaluar varias cosas en su asignatura o en ese momento de desarrollo de su asignatura. Él quiere evaluar la claridad y la coherencia que usa el estudiante para argumentar, quiere evaluar si el estudiante hace un uso adecuado del lenguaje y la gramática, y además quiere evaluar la capacidad que tiene el estudiante para presentar y apoyar una tesis y las habilidades para investigar y utilizar fuentes relevantes y apropiadas. Perdón, en este caso, ¿qué es el ensayo para el profesor y para esta estrategia de evaluación? El ensayo es, perdón, un resultado de aprendizaje, un medio de evaluación o un instrumento de evaluación. ¿Usted qué nos dice, profe Ramiro? El ensayo es un medio de aprendizaje. El ensayo es un medio de evaluación. Evaluación, ¿cierto? perdón, de evaluación, correcto. Sí. Voy a ponerle aquí un medio de evaluación y resulta que sí, señor. El ensayo es un medio de evaluación. ¿Y por qué estamos diciendo que el ensayo es un medio? ¿Qué es un medio de evaluación? El medio de evaluación responde a la pregunta, ¿cómo lo voy a evaluar? Yo me pregunto como profesor, oiga, ¿yo cómo voy a evaluar esta parte a estos muchachos? ¿Cómo yo voy a evaluar este resultado de aprendizaje? Y realmente yo me pregunto es, ¿cómo evalúo este resultado de aprendizaje? Y lo que hago, la respuesta que tengo, se asocia con todo lo que yo le pido al estudiante que haga, todas las producciones que el estudiante hace. Y esas producciones son las evidencias de aprendizaje, ¿no? Y esas evidencias se llaman medios. Son los medios que yo uso para evaluar si el estudiante está logrando el resultado de aprendizaje hasta donde yo creo que lo debe estar haciendo, ¿cierto? Entonces, decimos que producciones del estudiante es igual a medios de evaluación. ¿Qué producciones del estudiante generalmente les pedimos? Usted, si no recuerdo mal, profe Ramiro, les pedía el análisis de caso como medio y creo que tenían exposición, profe Ramiro. Correcto, así es. Así es. Profe Adriana, ¿usted qué le pide a sus estudiantes que hagan? Les pido exposición y, por ejemplo, este año les pedí para el trabajo final, una revista digital. Ok, mire, entonces ahí hay un medio adicional que no lo hemos visto y es el que ellos construyan una revista digital, ¿no? Que es un medio escrito.
¿no? Que usted le está pidiendo a sus estudiantes. Todo lo que le pedimos a los estudiantes, que hagan, que usen un simulador, que hagan una salida de campo, que hagan un resumen, un cuadro sinóptico, un mapa mental, una exposición, que elaboren un texto. Bueno, todas esas cosas que le podemos pedir a los estudiantes son medios. Todas esas son producciones de los estudiantes. Son evidencias de aprendizaje, ¿ya? Esos son los medios. Muy bien. Ahora, profe Adriana, sigue usted con esta pregunta. Ese es el caso de la profesora Teresa. Ella quiere saber cuál de las opciones que está ahí realmente corresponden a un instrumento de evaluación. Profe Adriana, tenemos el portafolio, el examen y el debate. ¿Cuál cree usted que le recomendaría o qué le diría a la profesora Teresa frente a cuál de esos tres es un instrumento? El debate. El debate como instrumento. Ok, vamos a ver qué pasa aquí con el debate. Y, wow, es una respuesta incorrecta, pero tranquila, porque vamos a saber por qué es la respuesta incorrecta. Profesor Ramiro, me devuelvo. Ya el debate no es porque ya la profe Adriana le ayudó descartando debate. Entre portafolio y examen, ¿usted cuál cree que es un instrumento? Es portafolio porque el examen es un medio, es portafolio. El portafolio viene siendo el instrumento, correcto, el portafolio. El instrumento, bueno, usted me estaba muy bien. Sigue viviendo sus poderes, profe Ramiro, qué bueno. ¿Y Pero por qué? Ya, pero profe, ya vamos, profe Adriana, a saber por qué no es, ¿de acuerdo? ¿Qué sí es? Vamos a empezar diciendo qué sí es un instrumento de evaluación, ¿vale? Resulta que cuando yo pienso en el instrumento, yo pienso en la pregunta, ¿cómo voy a realimentar el proceso? ¿Ya? Y ahí entonces digo que yo voy a usar una serie de herramientas que yo uso y que incluso puede usar el estudiante para registrar, para hacer un registro organizado de la información que yo recojo, a través de una técnica. Mire que estamos hablando de un medio al inicio, que es, yo le pido al estudiante que haga una exposición o una presentación oral. ¿Listo? Ese es el medio. Y después hay una técnica para evaluar ese medio, que todavía no hemos llegado a la técnica. Esa es la siguiente pregunta. Y después le digo, yo necesito registrar la información de manera sistemática. Entonces, cuando yo digo que voy a registrar la información, yo uso un instrumento. Yo planteo un instrumento. Y en este caso, pues el portafolio lo que me permite es llevar la información, el registro de la información de una manera sistemática. Y por eso se convierte en un instrumento. ¿Por qué el debate no es un instrumento? Porque yo le pido al estudiante que participe en un debate y lo veo en el debate. O sea que eso es una acción que, claro, ese es un medio, ¿ya? Claro que se me estaba adelantando el profe Ramiro. El debate es un medio y me voy a devolver un poquito acá porque a veces decimos que el examen es un instrumento y el examen, el listado de preguntas, ya sean con respuestas abiertas o con de selección múltiple, como sea que se presente, es un medio, porque es lo que el estudiante desarrolla, me muestra el examen. El instrumento o uno de los instrumentos que yo podría usar asociado a un examen puede ser una lista de chequeo, una rúbrica, puede ser, por ejemplo, una relación cuantitativa de las respuestas del estudiante. ¿Ves? Ese es el instrumento. Pero el examen y el debate en este caso son medios de evaluación. O sea, son productos que el estudiante me entrega, que yo recojo del estudiante y que sobre ese producto es que analizo sistemáticamente, o sea, con un instrumento, su desempeño, ¿vale? No sé si fui clara o si tienen alguna pregunta hasta acá. No, por ahora no. Bueno, profe Ramiro, ¿de acuerdo con mi explicación o quiere incluirle algo? Correcto con la explicación. Sí, efectivamente lo que tú dijiste en el tema de los medios
el debate hace parte del oral y existe el escrito, que son los exámenes, el tema de ensayo, foro virtual, etcétera. Súper claro, Diana, gracias. Sí. Profe Adriana, esto que está hablando el profesor con tanta precisión, el profesor Ramiro, usted encuentra un cuadrito en el módulo 3 que estamos cerrando aquí, pero que no estamos cerrando en plataforma. Todos los módulos de aquí hacia atrás están abiertos. Y hay un cuadro que podría ser un cuadro sinóptico en donde describe los medios, las técnicas y los instrumentos. Y entonces hablamos que hay 3 tipos de medios, orales, escritos y prácticos, que hay unas técnicas y que hay unos instrumentos, para que usted también, ya que está aquí con esta información, vaya al cuadrito y pueda ver las relaciones que estamos estableciendo, ¿de acuerdo? Bueno, me voy aquí. Aquí ya hicimos este. Y el último. Vamos a hacerlo entre los 4, ya que estamos aquí con Jenny. Jenny, le tocó a usted el turno. Resulta que los estudiantes del curso de Jenny tienen la oportunidad de valorar los productos de sus compañeros, de los compañeros del curso. Esa es una técnica de evaluación que usa Jenny, que es una técnica de evaluación compartida, donde se observa al estudiante. ¿En qué decime cuál de esas 3 es verdadera asociada con esta afirmación que tengo aquí arriba, ¿no? Este es un medio de evaluación que permite el trabajo colaborativo, el valorar a los pares. O es una estrategia que se utiliza para que el estudiante participe de la valoración. ¿Cuál creen de esos 3 que es la razón por la cual Jenny usa la valoración por parte de pares en su curso? O sea, le da la oportunidad a los estudiantes de que valoren las producciones de sus compañeros. Yo pensaría que es la última. Pensaría que la última, profe Adriana, como por pura intuición, ¿no? Uno dice, bueno, seguramente sería esta. Profe Ramírez. La primera, que es una técnica de evaluación compartida donde se observa al estudiante. Sí, profe Ramiro, podría ser hasta cierto punto. Sí es una técnica. Le voy a decir que sí es una técnica de evaluación. Lo que pasa es que aquí el despiste está en que esa técnica de evaluación no es compartida. Porque recuerde que las técnicas de evaluación hay 3, ¿no? Bueno, primero hay 2. Una que es sin participación del estudiante y otra que es con participación del estudiante. En este caso, como los pares se están evaluando, es con participación del estudiante, ¿cierto? Técnica con participación del estudiante. Pero además, cuando participa el estudiante, puede haber una autoevaluación, una coevaluación o una heteroevaluación, ¿sí? Heteroevaluación o evaluación compartida, ¿ya? La evaluación compartida es el diálogo que hay entre el profesor y el estudiante, ¿ya? La autoevaluación es el diálogo que hay entre el estudiante y él mismo, autorreflexivo, es un diálogo autorreflexivo. Y la evaluación, la coevaluación, es el diálogo que hay entre pares, ¿ve? Entonces aquí el tema es que no es una evaluación compartida. Este enunciado no se corresponde a una evaluación compartida, porque no es el diálogo entre el profesor y el estudiante, sino que es el diálogo entre pares, o sea que es una coevaluación, ¿no? Así que aquí para allá, esta era la, como decimos los profes, la cascarita, el compartido. Por eso no es la primera. Y la tercera, que por intuición la profesora Adriana lo mencionó, Adriana Isabel, pues sí, es una técnica, y las técnicas son estrategias que yo utilizo para que los estudiantes participen en generar un valor a las producciones de sus compañeros, que es este. Vamos a darle a esta para explicarlo mejor. Aquí entonces yo digo que cuando yo estoy hablando de las técnicas de evaluación, me pregunto quién lo va a evaluar. ¿Quién lo va a evaluar? ¿Solo yo? Entonces es una evaluación donde no participan los estudiantes. Solo yo lo voy a evaluar como profesor. O voy a permitir que los estudiantes también participen en la evaluación, generen valor a las producciones de sus compañeros. Entonces aquí yo tomo la decisión de que sea una técnica en donde el estudiante participa, ¿ya? Las técnicas son estrategias
que el evaluador utiliza para recoger esa información, para sistematizarla a través de esos instrumentos. Y sobre todo en este caso, para brindar realimentación. Yo sé que muchas veces dicen, usted realimenta a sus estudiantes, pero ¿cómo si tengo 30? Pero es que depende del instrumento, el instrumento le permite a usted brindar esa realimentación. Y más aún, le permite brindar la realimentación desde diferentes evaluadores. Él mismo, auto, sus compañeros, co, o su profesor, hetero. Y en algunos casos yo puedo hacer los tres. Un ensayo, un producto escrito, un debate, una exposición. Todo puede ser susceptible de que esos tres actores evalúen el proceso. Entonces, cuando yo recojo, extraigo la información de los medios, pues es que estoy usando una técnica de evaluación para extraer esa información. ¿Vale? Esto está en el cuadrito que les digo y es otra forma de ver ese cuadrito, de representar y hacer las asociaciones en ese cuadrito. ¿Hay preguntas hasta acá? Profe Adriana, profe Jenny, profe Ramiro. Todo correcto, gracias, Diana. Vale. Me voy a ir al módulo 4, me voy a ir al curso. Aquí están viendo ya el curso, ¿cierto? Sí. Voy a ir a las evidencias de aprendizaje, que es el módulo 3, profe Adriana, para que usted vea. Mire el cuadrito que le digo. El profe Ramiro ya lo conoce. Entonces hablamos de los medios, de las técnicas y los instrumentos. Y aquí usted puede ver con mayor precisión el tema del que estamos hablando, ¿vale? Igual aquí hay un videito de evidencias de aprendizaje y aquí estaba, mire que los módulos, seguramente usted ya ha podido entrar a verlos, pues son muy prácticos y muy puntuales en el ejercicio que queremos realizar. ¿Qué viene? Viene un módulo muy bonito que es instrumentos. ¡Ay, por fin! No siempre piensan, ay, voy a usar una rúbrica, pero mire todo lo que tuvimos que hacer antes para poder llegar a un instrumento de evaluación. Este módulo, al inicio, como siempre, hay una parte donde se describe el módulo. Ese es el resultado de aprendizaje puntual que se espera de este módulo y es que elaboremos instrumentos de evaluación. Hay muchos instrumentos que yo puedo usar, pero vamos a elaborar solo uno, el que ustedes quieran, es la respuesta. Hay un trabajo colaborativo sincrónico, que es el que estamos desarrollando hoy, y hay un trabajo independiente sincrónico, que es el que ustedes empiezan, pues yo digo que a partir de mañana, pero si quisieran hacerlo desde hoy, ya está abierto el módulo para que ustedes puedan hacerlo. Y lo cerramos el 10 de mayo, sobre todo la entrega. La entrega lo cerramos el 10, ¿por qué? Porque el 11 tenemos encuentro y pues porque yo necesito tiempito para poderlos realimentar, ¿de acuerdo? Entonces simplemente es por eso. Aquí viene algo muy importante que quizá lo hablábamos la semana pasada, perdón, el encuentro pasado, y es cómo los profesores pensamos que la evaluación está asociada a la semana de parciales, ¿no? Y entonces en la semana de parciales, ahora, ¿cómo lo voy a evaluar? No, espere, en este punto yo ya entiendo que la evaluación hace parte de mi proceso de enseñanza y pues que la semana de parciales la voy a usar para otras cosas. Así que las otras cosas las van a ver en esta columna de elefantes que escribió el profe José Andrés Martínez y van a ver esa reflexión que hace desde su experiencia como profesor también cuando se sentía angustiado por el tema de la semana de parciales. Luego entonces de eso vienen unos ejemplos de instrumentos de evaluación, que son los más generales que casi todos los profesores mencionan en sus matrices y en su mayor frecuencia de uso, digamos. Entonces aquí está las rúbricas, ustedes acá el material está listo, aquí está todo el elemento, le hacen clic donde quieran, bueno, y van explorando el material. Hay otro que es el portafolio, que lo vimos ahorita en el ejemplo, entonces aquí también igual entran, definición y propósito, bueno, juegan con el elemento interactivo. Y están las listas de cotejo, ¿no? Que también algunos confundimos las listas de cotejo con las listas de chequeo, pero son dos cosas diferentes. Y está uno que es la guía de observación, porque
los profesores ponemos guía de observación, pero a veces no pensamos o no somos muy conscientes más bien de qué tan complejo es hacer una guía de observación como un instrumento. O sea, implica que yo tenga ciertas condiciones pues para poder usar efectivamente este instrumento. Es un instrumento muy rico y sobre todo en elementos cualitativos. Entonces, ahí ustedes lo pueden ver. Y viene la evidencia de aprendizaje, o sea, el entregable, el medio a través del cual yo voy a ver si ustedes han avanzado en el proceso. Como ustedes me lo van a entregar, es su evidencia de aprendizaje. Es el medio que yo les pongo para que ustedes entreguen. ¿Qué hay que hacer? Volvamos a retomar el proceso. Hasta el módulo 3 que terminamos hoy, ustedes han hecho un proceso con la matriz. Resultados de aprendizaje, check. Han descrito los criterios de evaluación, los niveles de desempeño, los descriptores de desempeño, las evidencias de aprendizaje, ¿no? Todo eso está ahí descrito. Entonces, vuélvanlo a mirar, vuélvanlo a hacer la lista de correspondencia, pues, de que todos los elementos se hablen de una forma coherente. Hay que seleccionar. Entonces, seleccionen uno, mire que les sucede, un resultado de aprendizaje. Yo sé que ustedes, la mayoría, tienen 3 resultados de aprendizaje para su asignatura y han desarrollado con los 3 resultados de aprendizaje cada uno de los elementos en la matriz, pero les voy a pedir que seleccionen uno de esos 3 resultados de aprendizaje, el que usted quiera. Usted sienta que es el que está súper mejor comprendido, el que las relaciones de pronto estén mejor, porque ya nos vamos a devolver en las relaciones, sino en el producto, que es el instrumento. Entonces seleccione uno. Y eso los lleva a la fila completa, ¿no? El resultado de aprendizaje, los criterios de evaluación, los niveles de desempeño, los descriptores de desempeño y las evidencias de aprendizaje, todo lo que hemos hecho hasta el momento. Después, decida de los instrumentos que usted dijo que iba a usar para ese resultado de aprendizaje, decida cuál es el que va a diseñar. De pronto usted solo dijo que iba a usar uno, bueno, pues ese, pero hay profes que dijeron que iban a usar 2 o 3 instrumentos para ese resultado de aprendizaje. Entonces, decida cuál de esos instrumentos es el que usted va a usar. ¿Qué define esa decisión? De nuevo pensar en cuál es el medio, cuál es la técnica, ¿ya? Si el medio es oral, y la técnica es con participación del estudiante, pues como que sería más adecuado de pronto usar una rúbrica o usar una lista de chequeo o usar, bueno, ¿sí? Para que ustedes vayan mirando ese elemento. Y después, ¿qué hay que hacer? Pues diseñar. ¿Qué vamos a diseñar? 2 cosas. La guía de instrucciones que ustedes le van a brindar al estudiante. Y voy a hacer un ejemplo aquí cerrando. Esta es mi guía de instrucciones para esta evidencia de aprendizaje. ¿Ven? Mi guía de instrucciones lo hago aquí a través de esta infografía. ¿Qué hay que hacer primero? ¿Qué hay que hacer segundo? ¿Qué hay que hacer tercero? ¿Qué hay que hacer cuarto? ¿Qué hay que hacer 5? ¿Ven? Esta es mi guía. Seguramente ustedes, si por ejemplo alguno propuso un debate, entonces le van a poner la guía del debate a los estudiantes, les van a decir ahí que organicen por grupos, que trabajen sobre el tema X, que recuerden que cada grupo debe tener ciertos roles asignados, que tienen un tiempo, que elaboren la tesis, que elaboren los argumentos a favor y en contra, y que esperan encontrar tales tipos de argumentos. Bueno, estoy diciendo cómo podría ser esa guía. Esa es la guía para orientar al estudiante en la evidencia, en lo que van a entregar. Y segundo, van a elaborar el instrumento. Entonces, después yo les digo que voy a evaluarlos con una rúbrica y elaboro la rúbrica para hacer el registro del desempeño del estudiante o de los estudiantes en ese debate que les dije que tenían que organizar. ¿De acuerdo? Esas 2 cositas ustedes las van a enviar. Más, esta 3 ya la tienen, que es la relación de la matriz que tenemos hasta acá. Correspondiente y actualizada. Quizá con la explicación que hemos dado, ustedes dicen, ya entendí, no, yo le puse medio donde no era medio. Yo puse técnica y eso no era una técnica, ¿no? Era un instrumento. Estoy diciendo cosas para que ustedes vean. Así que esa sería la evidencia de aprendizaje
que tendríamos para nuestro módulo 4 y como siempre está al final la realimentación que ustedes nos dan a nosotros frente al desarrollo de este módulo. Hasta aquí entonces es el ejercicio que tenemos planteado para hoy. Profe Jenny, no sé si de pronto hay alguna pregunta, algún comentario, quieren que me devuelvan algo para explicarlo de manera más puntual, necesitan aclaración en algún aspecto. Bueno. Diana, tengo una pregunta. Señor. Diana, por ejemplo, yo cogí 3 resultados de aprendizaje. De esos 3 de resultados de aprendizaje voy a escoger uno. Lógicamente, sí. Con el que más me identifique, pues me sea mucho más, la trazabilidad sea mucho más fácil en el buen sentido. Y voy a coger un solo instrumento. Sí. Vale, perfecto. De lo que tenemos que nosotros entregar es diseñar una guía, ¿sí o no? Elaborar la rúbrica y como tercer punto vamos a entregar la relación de la matriz que ya la tenemos realizada. Ya está hecha. Que si pero vamos si a hacer... usted le quiere hacer algunos ajusticos, pues nada, entréguela ajustada o si no, entregue la misma, tranquilo. Vale, perfecto. Gracias, Diana. Ok. No sé, profe Jenny y profe Adriana, si tienen alguna pregunta. Yo inicialmente no, seguramente me saldrán cuando las esté haciendo. Vale, profe Adriana. Igual, recuerde que aquí en la pantalla les estoy todavía pasando el curso y al inicio dice contexto foro. Ese es un medio aquí en el foro donde usted puede hacer las preguntas. Hay otro medio donde usted puede hacer sus preguntas, sus comentarios, pedir aclaraciones, que es en la comunidad de Teams. Y hay uno, digamos, que es más ágil, ¿no? Es más rápido, que es el grupo de WhatsApp. Creo que usted, pues, conoce los 3 medios, pero se los recuerdo por si tiene alguna pregunta. Créame que todas las preguntas son importantes porque seguramente los profesores que también se están aproximando al desarrollo del módulo, pues les va a ser muy útil las respuestas o las orientaciones que se le den a los compañeros. Entonces, todas las preguntas bienvenidísimas, todos los comentarios, las aclaraciones por esos medios, para que, por supuesto, todos podamos aprender en comunidad del ejercicio. No sé, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces Jenny, no sé si te parece bien que cerremos en este punto nuestro encuentro. Jenny creo que está... Bueno, estoy escribiendo un mensaje a la profesora Jenny para decirle que ya estamos cerrando entonces nuestro encuentro. Si el profesor Ramiro y la profesora Adriana no tienen alguna otra pregunta y si les parece bien, podríamos dejar hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Correcto, Diana, gracias. Profe Adriana, ¿le parece? Sí, yo también estoy de acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues, profe Adriana, qué bueno verla por estos lados, nos agrada mucho. Y profe Ramiro, muy bien, muchas gracias por estar también en este proceso. Como siempre, bien atento y bien pilo con el ejercicio. Y recuerden, siempre hay que estar pensando en el proceso de evaluación, no solo en la semana de parciales. Si hacemos este proceso, la semana de parciales va a ser muy diferente a las semanas que vivimos de parciales hasta el momento. Entonces, les envío un abrazo, espero se encuentren muy bien, estamos conectados, atentos a lo que ustedes necesiten y nos veremos en nuestro próximo encuentro sincrónico de este curso.
Gracias y feliz noche. Gracias, Diana, muy amable. Feliz noche, descanse.